Hola, buenas chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, lo prometido es deuda y hoy os vengo a hablar del tema 2 de las empresas y sus clases y vamos a ver una serie de clasificaciones que son las más habituales, aunque puede haber tantas clasificaciones como convenios o como acuerdos haya sobre cómo debe ser clasificada una empresa. La clasificaremos por el número de empleados, por su ámbito de actuación, pero también se podría clasificar, por ejemplo, por los ingresos, ¿no? De 0 a 1 millón, o de 0 a 500.000, o menos de 500.000, más de 500.000. Es decir, las clasificaciones son como, yo qué sé, una invención. Pero en este caso son las más comunes. Venga, vamos a ello. Bien, pues empecemos. Tema 2, clases y formas de empresa. Primero vamos a definir que la empresa, aunque ya lo vimos en el primer tema, voy a leer textualmente y luego voy a comentar ciertas cosas de ese concepto. Leo. La empresa es la unidad básica de producción cuya función es crear o incrementar la utilidad de los bienes, utilizando para ello un conjunto de factores productivos que son coordinados por el empresario. Bien, ya sabemos que la empresa se dedica a producir. ¿Y por qué produce? Porque la sociedad demanda bienes, tiene necesidades, también lo vimos en el punto número 1, en el tema número 1. Y cuando produce cosas, crea utilidad, incrementa esa utilidad. Recordemos el ejemplo que vimos o que ya dije en clase, no sé si lo dije en el primer vídeo, pero lo repito. Una manzana en el campo, en un bosque perdido, de la mano de Dios, pues no es útil para una persona que vive en la urbe, en la ciudad. La empresa crea utilidad trayendo esa manzana de ese campo hasta la ciudad, hasta el supermercado, utilizando maquinaria, utilizando terrenos o utilizando el factor productivo trabajo para que este producto, esta manzana, sea útil para el individuo. Por lo tanto, ya sabemos que es una empresa y qué formas puede tomar esa empresa para cumplir con este objetivo. Bien, empecemos por una serie de criterios de calificación de la empresa, que pueden ser bastantes, como ya he dicho al inicio del vídeo. Dependiendo del sector económico. Aquí pasaré de soslayo porque esto ya lo habéis visto, seguramente que lo habéis visto también en historia y en otras asignaturas, más allá de la economía. El sector primario, sector secundario o industrial y sector terciario o de servicios. En el caso del primario, son aquellas empresas que se dedican a extraer las materias primas directamente de la naturaleza. Pesca, ganadería, entre otras. En segundo lugar, tenemos secundario, que se dedica a la transformación industrial de los productos. Cogen esas materias primas, la madera, y la transforman en una silla. Este sería el sector secundario. Y el terciario o servicios es el que genera utilidad al acercar ese producto. Imaginaos que es un centro comercial que se dedica a vender sillas o una página de internet en la que tú compras la silla y te la llevan a casa. Este sería el sector servicio. Dato interesante, o que creo que ya conocemos todo el mundo, es que el sector servicio ocupa el 60% de la actividad. Y el sector primario solo un 25% y el resto para el sector industria. Bien, pues continuemos con otro criterio, que es el ámbito de actuación. Aquí hay ciertos detalles, ciertas particularidades que hay que tener en cuenta, como por ejemplo cuando hablemos de las regionales, eso ya lo veremos más adelante. En primer lugar tenemos las locales, las regionales, las nacionales, las multinacionales y una que en el libro no aparece, pero sí que me intentaré poner o intentaré explicar, es las globales. Las locales son básicamente aquellas que operan en un ámbito muy cercano, un mercadillo, el mercado de tu pueblo. Se refiere que su ámbito de actuación o su ámbito de influencia es pequeño. Las regionales operan en una región, y pongo región entre comillas porque claro, ¿a qué se refieren con región? Pues no lo sabemos. Puede ser una región nacional, yo qué sé, la Comunitat Valenciana, o supranacional, Europa del Este, América del Sur. Esas son regiones. Habrá que definir a qué nos estamos refiriendo con región y cuál es la frontera de influencia de estas empresas.
Luego están las nacionales, que queda claro que solo tienen influencia dentro de la propia nación, dentro del país, dentro de las fronteras en cuestión, y las multinacionales, que actúan en varias naciones. Y las globales, y esto sí que quiero puntualizarlas, estas quiero puntualizarlas básicamente porque lo que intento decir con las globales son aquellas que actúan, que pueden tener influencia en todo el mundo. Y esto se da gracias a el avance tecnológico, el avance de la tecnología, de la comunicación y la información, que nos permite comprar en cualquier parte del mundo con el móvil en la mano, sin necesidad de estar allí. Podemos comprar desde República Dominicana un producto que esté en Bali y que nos llegue en 3 días, 15 días. Y eso lo ha permitido Internet. Por lo tanto, por ejemplo, Amazon o Alibaba podrían estar dentro de este criterio. Por otro lado, tenemos el criterio de la dimensión. Según su dimensión podemos tener microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas. A estas tres categorías, o las empresas que pertenecen a estas tres categorías, las llamaremos pymes, pequeñas y medianas empresas, aunque también estarán incluidas microempresas. Bien, dimensión desde el punto de vista de los trabajadores, del número de trabajadores, no del número de metros cuadrados que tenga la empresa, que también podría ser una clasificación, como ya he dicho al principio, si nos dedicamos o si por lo menos lo acordamos, ¿no? Pero no es el caso. En este caso, la microempresa tiene de 0 a 9 trabajadores. De hecho, la mayoría de microempresas que no tienen asalariados, es decir, que es solamente el propietario, están aquí. Y a esto le llamaremos más adelante autónomos. Autónomos sin asalariados, que luego están los autónomos con asalariados, que suelen ser alrededor de 2 o 3 personas lo que contratan estos autónomos, como caso particular, vamos. También tenemos las pequeñas empresas, que van de 10 a 49 trabajadores, en el caso de la mediana de 50 a 249 y las grandes de más de 250 trabajadores. Aquí no hay mucho que explicar, porque al final el criterio es muy sencillo. Pero sí que es curioso que nosotros siempre decimos que España está llena de bares, de hostelería. Fijaos como el 95% de la estructura empresarial es de microempresa, pequeñas y medianas, las pymes. Es decir, es un 99,9%, es bastante, es casi el 100% de las empresas, y solo un 0,1%, que serían 0,001, es decir, una empresa de cada 1000 sería una gran empresa. Pensamos que en España se comporta de esta manera, pero si nos fijamos en Europa tampoco la diferencia es que sea muy grande. Y no estamos hablando en este caso de los ingresos, sino del número de trabajadores. De cómo consideramos a estas empresas. Básicamente porque también lo que quiero decir con esto es que estos ingresos pueden superar con creces a todos los ingresos sumados de las demás empresas. Pero en este caso solamente estamos valorando el criterio número de trabajadores. Ok, según la titularidad del capital, es decir, ¿quién es el dueño de esa empresa? ¿Personas particulares? ¿Entidades públicas? ¿Intermedio? Pues, según esto, podríamos tener públicas, privadas y mixtas. Las públicas, evidentemente, son aquellas que son propiedad de las administraciones públicas, de entes públicos como podrían ser ayuntamientos, concejalías, el propio gobierno, bueno, el Estado, para ser más correctos a la hora de decirlo. Y las privadas son propiedad de un particular o empresa. Por ende, no tienen que ver o no son propiedad de ninguna institución pública. Y las mixtas son de titularidad compartida entre las administraciones públicas y entes privados, como por ejemplo podría ser una sociedad limitada laboral en el que el 49% de las acciones sean del Estado, de un ayuntamiento o de alguna institución pública, y el 51% restante de los trabajadores, socios trabajadores de esa empresa. Ya veremos esto más adelante. Bueno, pues como había dicho antes, por ejemplo, fijaos,
en esta gráfica, que viene del Directorio Central de Empresas, el DIRSE, que nos muestra cómo están distribuidas las empresas dependiendo de su personalidad, que esto lo veremos, según su tamaño y forma jurídica. Según su tamaño, ya sabemos a qué nos referimos con el tamaño de 0 a 9, de 10 a 49, de 50 a 249 y así hasta las grandes empresas de más de 250. La forma jurídica lo que me dice es si son personas físicas, es decir, con obligaciones y derechos, pero son personas particulares, o personas jurídicas que son también personas que nacen con obligaciones y derechos, pero de un acto jurídico, de una escritura pública. Estas son las empresas que tienen su DNI, que van al registro mercantil para ser inscritas, como nosotros los que nacemos tenemos un DNI y vamos al registro civil a ser inscritos. Esto ya lo explicaré más adelante. Las microempresas sin asalariado, es decir, el autónomo, el fontanero, está en su mayoría aquí, un 63%. Y las microempresas de 1 a 9 ya estamos hablando de también un porcentaje bastante alto, aunque ya en este caso estaríamos viendo sociedades limitadas, que son también pequeñas empresas que tienen un capital mínimo de 3.005 euros. Y muy pocas de otras formas jurídicas o sociedades anónimas. Por ejemplo, no exime que una pequeña empresa, es decir, desde el punto de vista del número de asalariados, en este caso 0, fijaos, y en este caso de 1 a 9, sean sociedades anónimas. Pueden serlo. No es lo habitual. Las sociedades anónimas, en comparación con sociedades limitadas o incluso personas físicas, son sociedades ya, digamos, que mucho más grandes, con un capital mínimo de 60.000 euros, y es por eso que son atípicas en este, digamos, en este escalafón. Pero si nos vamos aquí, grandes empresas de más de 250 personas, que ya estaríamos manejando capitales elevados, pues ya es, vamos, destaca por encima del resto, ¿no? Y de hecho, personas físicas ninguna. Es evidente. Bueno, aquí también podrían haber otras formas jurídicas que son sociedades colectivas. Entiendo que habrán puesto sociedades colectivas, que son básicamente personas jurídicas que elaboran un contrato mercantil para crear una sociedad. Eso ya lo veremos más adelante. Y en este caso, lo que vamos a ver es este esquema. Es decir, a lo largo del tema, de este tema 2, vamos a desarrollar todas estas formas jurídicas y vamos a verla poco a poco. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Este esquema os puede servir para recordar todos los tipos de empresas. En este caso, la división, más que por su ámbito o por su tamaño, tiene que ver con su responsabilidad. Si son limitadas, es decir, limitadas al capital aportado, que son este tipo de empresas sobre todo, y este tipo de empresas, es decir, lo máximo que pueden perder los socios es lo que han aportado para constituir, para crear esta empresa. Y luego las de responsabilidad ilimitada, es decir, que responde con todo su patrimonio, con todos sus bienes. No hay diferencia entre la empresa y el empresario, básicamente porque la empresa es el empresario, es un autónomo. Son estas de aquí, sociedades colectivas, que son personalistas, y el empresario individual. Podríamos dividir responsabilidad limitada y responsabilidad limitada al capital aportado. Bien, continuemos. Vamos a hablar en primer lugar del empresario individual, que es esa persona que se hace autónomo, que tributa por el IRPF y que además cotiza en el RETA. ¿Qué es el RETA? Como se escribe, Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Al igual que los administradores de las empresas, ya sean sociedades limitadas o sociedades anónimas, se tienen que apuntar al RETA. Estas personas también cotizan por ahí. ¿Quiénes son estos individuos? Pues son personas físicas que ejercen de forma habitual por cuenta propia una actividad. Autónomo, con la palabra autónomo ya sabríamos quiénes son este tipo de personas. Lo más importante tener en cuenta es que responde de manera ilimitada. Ya veremos un caso particular que se crea en 2013, el empresario o emprendedor, perdón, de responsabilidad limitada,
para blindar la casa habitual de este individuo, porque se supone que, ostras, macho, ¿cómo va a responder con todos sus bienes? ¿Cómo se va a quedar sin casa, no? ¿Cómo no vamos a proteger la vivienda habitual de estos individuos? Características, pues tiene que tener plenas facultades legales. Y es decir, una persona, incluso un chaval de entre 16 y 18 años, emancipado, puede montarse una empresa, incluso con el consentimiento de sus padres sin que esté emancipado. Por lo tanto, porque esto le daría plena facultad legal. Incluso personas con discapacidad podrían hacerlo, siempre y cuando tengan plenas facultades legales, es decir, que un juez dictamine que estas personas están capacitadas para llevar a cabo una actividad sin que eso suponga un menoscabar la integridad intelectual o un aprovechamiento por otras partes, ¿no? ¿Qué más tiene este tipo de empresa? ¿Qué características? Pues no tiene capital mínimo. Eso es una cosa que ayuda a la creación de este tipo de empresas. No hay que tener un capital mínimo. Puedes empezar con el capital mínimo que se desee. La responsabilidad es ilimitada como característica fundamental. Tributa a través del IRPF, como ya he dicho, y la plena gestión del propietario. Es decir, el negocio es suyo, gestiona y además aporta capital. Esta es la idea clásica del empresario, un autónomo. Ya recordad que la idea clásica era gestión y capital, ambas cosas a la vez. En este no hay diferencia entre el propietario y gestor o administrador de la empresa. Esto genera ventajas y desventajas. La ventaja es que no hay ningún capital mínimo, que hay una plena gestión del negocio. Esto le da mayor celeridad a las decisiones que se puedan tomar. Si eres una persona, evidentemente no tienes que discutir con nadie. También esto puede ser una desventaja porque pierdes visión de negocio. Puedes estar obsesionado o cegado con tu propia idea sin ver otras ideas, sin que tengas a alguien, a otro socio que te pueda plantear ideas alternativas que pueden ser mucho mejores. También, por otro lado, tenemos desventajas, que es responsabilidad limitada, es la cosa más evidente. Responde con todos sus bienes. Si la empresa se endeuda o pierde dinero, no pierde la empresa, pierde tu capital personal, tu patrimonio personal. Por eso digo que en 2013 se crea el emprendedor de responsabilidad limitada para blindar que esta persona tiene una casa habitual. Sí, responderá de forma ilimitada, pero hasta la casa habitual. Es decir, no se puede, no puede responder con su vivienda habitual. Entonces, un consejo, si tienes una casa en Valencia de 2 millones de euros, pues ponla como la casa habitual. Así, por lo menos no te quitarán esa casa, te quitarán las demás. Y otra desventaja es el síndrome de la trascendencia. Y diréis, ¿qué es eso? ¿Qué es el síndrome de la trascendencia? Pues este tipo de empresas triunfan porque triunfa gracias a las características del individuo que las implanta, que las crea. Cuando se pasa de padres a hijos, a lo mejor no trasciende de la misma manera, y cuando se pasan a nietos, aún peor, porque la idea de negocio, la filosofía de negocio, se ha ido diluyendo a lo largo de la familia. A esto también se le llama el síndrome de los Buddenbrook. Buddenbrook es una película además muy buena que explica cómo una gran familia con una fortuna inmensa se va deteriorando a lo largo del tiempo por esto del síndrome de la trascendencia, de pasar de padres a hijos la empresa sin que estos conozcan o valoren la verdadera filosofía. De hecho, hay una frase muy antigua, que no sé de dónde viene, sinceramente, que dice: padre noble, hijo rico y nieto pobre. ¿Y qué viene a aplicar esto? Bueno, aquí dejo el link, para lo que tengan la presentación, dejo el link que le pueden dar para ver el tráiler de la película, y si les gusta se la pueden bajar por ahí y verla. Bien, ahora vamos a hablar de las sociedades personalistas. Si os fijáis, después de hablar del empresario individual, estamos hablando de las sociedades personalistas que también responden con todo su capital, es decir, con todo su patrimonio.
Estamos hablando de sociedades de responsabilidad limitada. Este podría ser otro criterio de separación, otro criterio de clasificación para este tipo de empresas. Empresas de responsabilidad ilimitada y empresas de responsabilidad limitada. Las ilimitadas serían el empresario individual y las sociedades personalistas, que tenemos dos. Vamos a verlas. En primer lugar tenemos la sociedad colectiva, que es básicamente la unión de un gremio de profesionales que son autónomos, pensarlo así, son autónomos que se juntan en una sociedad a hacer un contrato mercantil para crear una sociedad. Una sociedad que va a responder de manera solidaria entre todos ellos con su patrimonio personal. Es decir, me lo invento, un abogado habla con otro abogado, se crean un bufet y este bufet actúa en nombre de ambos y ambos asumirán las pérdidas de manera solidaria y esas pérdidas se responderán con todo el capital de las personas. Por lo tanto, no perdemos de vista la responsabilidad ilimitada que tienen este tipo de empresas, como aquí dice, cuyos socios aportan capital y trabajo. Esto es importante, lo de capital y trabajo. Para que sean sociedades colectivas tienen que aportar capital y trabajo, no solo capital o no solo trabajo. En este caso serían otro tipo que ya veremos ahora, seguidamente. Y responderán de forma personal ilimitada como característica fundamental y solidaria, es decir, todos a una como los de Fuente Ovejuna. Características: dos o más socios, evidentemente, mínimo tiene que ser dos. Aquí, una característica que es una obviedad es que hay plena confianza entre los individuos que participan en esta sociedad, puesto que sus decisiones, sus contrataciones implican o pueden implicar pérdidas en el patrimonio de los demás, porque actúan de manera solidaria, repito. También, como todas las empresas, el beneficio según el capital aportado. En este caso, cuando hay beneficio, la persona que tiene más patrimonio y que respondería con un patrimonio mayor o que le estaría dando una fuerza financiera a la empresa mucho mayor, tendrá más beneficio. La gestión es de todos a la vez o, bueno, según acuerdos particulares, algún escrito, alguna escritura en la que se acuerde que Pepito Pérez es el que va a llevar la gestión realmente. ¿Cómo debe ser el nombre de esta compañía? Pues debe tener el nombre de uno de los socios y CIA, que significa compañía, SC, sociedad colectiva. Importante. Puede poner más de un nombre o puede poner todos los nombres. Pepe e hijos, sociedad colectiva. La segunda son las sociedades comanditarias. A diferencia de las colectivas, lo único que tienen a mayores es un socio comanditario. Por eso se llaman sociedades comanditarias, porque es una sociedad en la que existen dos tipos de socios. Los colectivistas, que aportan tanto gestión como dinero, y los comanditarios, que solo aportan dinero. Y su responsabilidad, en este caso, es limitada, la de los socios comanditarios. Solo perderán o solo responderán hasta el capital aportado. Imaginaos que hay dos socios colectivistas y uno comanditario que ha aportado 100.000 euros. Lo máximo que puede perder este tercero son 100.000 euros, que es el capital que ha aportado. Las características: dos o más socios, evidentemente. Los colectivistas son estos de aquí, que tienen responsabilidad ilimitada, y los comanditarios son de responsabilidad limitada al capital aportado. Luego hay una sociedad comanditaria por acciones. Hago paréntesis, este tipo de sociedades tienden a desaparecer. No son ya, no existen en gran cantidad. Las comanditarias por acciones, lo que vienen a decir es que está su capital dividido por acciones, y en este caso tiene algo personal, que el mínimo de socios tiene que ser 3 y uno al menos colectivista, para que pueda ser una sociedad comanditaria por acciones, y además regirse o se rige por la ley de sociedades anónimas, evidentemente, porque está dividida por acciones. Bueno, y ahora vamos a hablar de las empresas de responsabilidad limitada, las sociedades de responsabilidad limitada. Y como ya veníamos diciendo anteriormente, ¿qué significa la responsabilidad limitada? Que los socios solo van a responder
a las deudas de la empresa o a las pérdidas con el capital aportado. Y eso es así básicamente porque una serie de socios aporta un capital al inicio, esta empresa se crea a través de un acto jurídico, por eso se le llaman personas jurídicas, a través de escritura pública, se registra en el registro mercantil central y nace una persona nueva. Esta persona nueva, como una persona física, en este caso jurídica, tiene obligaciones y derechos. Y estas obligaciones y derechos le hacen comprar, vender, endeudarse con ciertos proveedores. Todas las pérdidas asumidas, como muchos, serán las que los socios aportaron al inicio. Imaginaos que hay dos socios, uno que aporta 150.000 y otro 50.000. Pues la sociedad nueva nacerá con un capital de 200.000. ¿Cuál es la pérdida máxima de estos dos individuos en conjunto? Pues 200.000 euros, 150.000 para uno y 50.000 para otros. A eso se refiere con responsabilidad limitada. Bien, estas sociedades están divididas en partes iguales. Para las sociedades limitadas puramente dichas, están las pequeñas, digamos las que están divididas en participaciones y su capital mínimo es de 3.005 euros, están divididas, ya lo he dicho antes, en participaciones, y sus socios, a los socios le llamamos participacionistas. Ok, ¿cuáles son las características de este tipo de empresas? Pues uno o más socios, aunque puede ser uno, aquí si es uno encontraremos que es una sociedad limitada unipersonal. Lo único que dice es que todas las participaciones de estas empresas la posee una persona y ya está. Su capital mínimo, como ya he dicho, es de 3.005 euros y está dividido en participaciones, y el nombre importante no debe existir, por eso se va al registro mercantil central a buscar una certificación negativa de nombre para saber que la empresa es la única que posee este nombre. A este nombre, una vez elegido, una vez encontrado y establecido, pues se le pone el apellido. El apellido es SL, que viene a decir que son sociedades limitadas. ¿Qué derechos da una participación a los participacionistas? Pues evidentemente, como todo en la vida o como cualquier sociedad, el reparto de beneficios según el capital aportado. Como son por partes iguales, todo el capital se divide en pequeñas participaciones y luego cada uno poseerá el número de participaciones correspondiente al capital aportado. Por lo tanto, el de 150.000 tendrá muchas más participaciones, un 75% de las participaciones con respecto al que ha aportado 50.000, que solo tendrá el 25% de estas participaciones. Estas también te dan preferencia de suscripción, es decir, si imaginaos que hubiera una ampliación de otros 100.000 euros, los individuos que ya están dentro de la empresa, el individuo 1 de 150 y el individuo 2 de 50, tendrían más preferencias tendrían la oportunidad de suscribirse primero a esa ampliación, de comprar más participaciones. ¿Para qué? Para compensar que la empresa a lo largo del tiempo ha ido generando reservas, y como esta empresa ha ido generando riquezas, es evidente que estarían en desventaja si una persona de la calle, una persona nueva, se hace accionista sin haber sufrido, por decirlo de alguna manera, el riesgo hasta llegar a ese momento. Entonces, para compensar la pérdida que pueden tener por una ampliación del capital, le dan preferencia de suscripción para que tengan la oportunidad de ser primeros los participacionistas, en este caso, quienes compren las acciones nuevas. Pueden vender esta preferencia de suscripción y esto le daría dinero. Eso ya depende del libre mercado, de cuánto valga el derecho de suscripción para comprar acciones nuevas. Dado que yo no voy a comprar acciones nuevas porque ya estoy suficientemente servido, pues vendo mi derecho de suscripción a otra persona que vaya a esa compra. También tengo derecho a votar. Imaginaos que el individuo 150 comparado con el de 50.000, pues evidentemente tendrá más derecho a voto, o su voto valdrá más, porque digamos que tendrá el 75% de los votos de esa empresa. Y por último, estar informados de las gestiones que hagan los administradores. En ese mismo sentido, hablemos de los órganos de gobierno
Y en este caso tenemos la Junta General de Participacionistas. Veremos que siempre tendremos la Junta General, en este caso de participacionistas, y en el caso de las sociedades anónimas de accionistas. Esta Junta General representa a todos los socios y por otro lado tenemos a los administradores, que son aquellos que gestionan el funcionamiento. Estos pueden ser socios de la empresa o no, pueden ser trabajadores externos, pero hay una particularidad que ya la he mencionado anteriormente, y es que tienen que apuntarse al RETA, al régimen especial de trabajadores autónomos, en un apartado particular para este tipo de gestiones de empresas. Y como ya veníamos mencionando, la sociedad anónima. La sociedad anónima pertenece también a este tipo de sociedades de responsabilidad limitada, pero en vez de estar dividida en participaciones, está dividida en partes alícuotas que se llaman acciones. Es una sociedad mercantil de carácter capitalista, esto es igual que la anterior, y también dividida en partes iguales, y en este caso le llaman acciones. Y además tiene una ley particular, la ley de las sociedades anónimas. Ya estamos hablando, en este caso, de empresas grandes, que con un capital mínimo de 60.100 euros, alrededor de 60.100 euros. En este caso, al igual que la anterior, puede tener uno o más socios. Si tiene un socio sería una SAU, Sociedad Anónima Unipersonal, que lo único que me viene a decir es que todas las acciones las tiene este individuo. El nombre de la empresa, al igual que en una de responsabilidad limitada de capital mínimo de 3.005 euros, tiene que tener un nombre y un apellido. SA, Sociedades Anónimas. ¿Qué derechos tiene? Pues lo mismo que los anteriores. Reparto según beneficio de capital, preferencia de suscripción, que ya hemos explicado qué es, y votar según su capital. Esto es relativo. Bueno, ahora lo veremos, porque lo explicaré cuando explique los órganos de gobierno. Y estar informados. Esto lo entendemos. Ahora, órganos de gobierno. Está la Junta General de Accionistas, que representa a todos los socios. Aunque tenemos tres tipos: la ordinaria, la extraordinaria y la universal. La ordinaria son aquella Junta General de Accionistas en la que van una serie de accionistas. Y aquí es donde voy. Tanto en la ordinaria y la extraordinaria, las convocatorias de estas juntas suelen tener requisitos. Porque imaginaos una empresa enorme, Banco Santander, con miles o millones de accionistas, no podría, en la práctica no podría convocarlos a todos para que todos fueran a votar. Sin embargo, imaginaos un accionista que tenga un 3% de las acciones de la empresa. A pesar de ser un porcentaje casi ridículo, estamos hablando de miles de millones de euros. De hecho, Ana Botín, que es la hija de Mini Botín, tiene el 5%, o tenía el 5%, no sigo a estas personas últimamente. Por lo tanto, con solo un 5% eres dueño del Santander. Y estamos hablando de que hay un 95% de las acciones desperdigadas o disueltas por ahí. Estos accionistas minoritarios no tienen derecho a ir a estas juntas ordinarias, a menos que se genere o se cree una junta universal donde todos tengan cabida y voto. Por lo tanto, ¿qué diferencia hay entre la ordinaria, extraordinaria y universal? Pues que para la ordinaria y extraordinaria hay que cumplir una serie de requisitos, tener más de cierto capital en la empresa. Eso implica a lo mejor que sea un 10% del accionariado. El 10% del accionariado controla toda la empresa, porque tiene el poder, es decir, tiene muy pocas personas, tienen miles de millones de euros invertidos en esta empresa. Y todas las demás acciones son muy pequeñas acciones que están desperdigadas. Imaginaos, me lo invento, lo exagero, que dos personas tienen el 10% de las acciones de una empresa y luego 8 millones de personas tienen el resto. Por lo tanto, se divide en porcentajes muy bajo y sus decisiones o sus acciones no implicarían un cambio sustancial o una preocupación por lo que voten o dejen de votar. ¿Qué diferencia hay entre la ordinaria y la extraordinaria? Pues que la ordinaria son conocidas, establecidas para validar cuentas, cambios, filosofía de la empresa, cambio de la estructura, etc. Y las extraordinarias se dan para cuestiones de urgencia, caída en la bolsa, alguna compra extranjera de manera urgente.
Esa es la diferencia. Luego, al igual que el anterior, tenemos el Consejo de Administración, que es básicamente los que gestionan el funcionamiento. En este caso, suele ser poco habitual que sean unipersonales. Esto estaría más cerca de la tecnoestructura de Galbraith, en la que hay una dirección colegiada, ¿no? Directores de varios departamentos, de varios gremios, se dediquen a gestionar la empresa, el día a día. En este caso, tendremos también que hablar de una de las acciones, porque las acciones, bueno, pues como ya hemos dicho, es una parte de la cuota del capital y pueden existir varios tipos. Realmente existe un solo tipo, pero en los manuales siempre hablan de las nominativas y al portador. Estas acciones, este tipo de acciones tenían sentido cuando las empresas tendrían el gran papelón de las acciones. Un papelón era como una especie de cartón en la que este cartón estaba cortado en partes iguales, en cuadritos iguales, y tú, Juan, Pepe, González, tenía una acción que ponía su nombre. Y como ponía su nombre, por eso le llamaban nominativas. Y al portador, cuando estas acciones comenzaron a negociarse entre ellas, pues pusieron al portador, el que poseyera, esa acción sería parte, propietario de la empresa en la parte de las acciones que tuviese. Si las acciones estaban divididas, yo que sé, si el capital, estaba dividido en 10.000 acciones y tenía el individuo 5.000 acciones al portador, es evidente que sería propietario de la mitad de la empresa. Pero esto pierde sentido cuando llegan las nuevas tecnologías, cuando llegan los ordenadores, cuando llega la conexión a internet. Las anotaciones en cuenta. Cuando compras una acción, te hacen anotaciones en cuenta en la que dicen que Guillermo, Pedro, Juan son los dueños de una acción del Santander y han comprado por un valor tal. Y cuando las vendes, pues también hay una anotación de salida en la que dice que ya no eres dueño de esa acción. La has vendido por tal a Juanita, a Futana o a Perenceja. Y esa es la forma, además es mucho más rápido negociar con las acciones hoy en día que en esos momentos que tenías o que cambiarle al portador o encontrarnos en un lugar particular para hacer ese tipo de negociaciones. ¿Cuáles son las ventajas de la empresa anónima, en este caso de la sociedad anónima, o los inconvenientes? Pues la responsabilidad limitada es la ventaja que tienen este tipo de empresas, no solo la anónima, sino también la limitada. La mayor transmisibilidad de acciones. Este tipo de título es más rápido de transmitir, de vender, de hacer líquido, incluso más rápido que las participaciones. Porque las participaciones, que son las acciones de las sociedades limitadas, por así decirlo, tienen restricciones a la hora de ser transmitidas a otros o ser vendidas. A lo mejor porque hay una forma específica de transmitirlo puesto en escritura, porque son empresas pequeñas y los socios están más controlados. Pero cuando hablamos de capitales ingentes, grandes cantidades, por ejemplo como el Santander, pues que una acción se tramita de un individuo a otro no implicaría ciertos cambios, ni siquiera ciertos cambios de poder. Estamos hablando de que la transmisibilidad en este tipo de negocios, de sociedades anónimas, son mucho más rápido. Emisión de bonos y obligaciones. Es la única empresa, el único tipo de empresa que puede emitir bonos y obligaciones, que es básicamente una deuda que asume con una serie de particulares que no son socios, sino particulares, terceros, a los que piden préstamos para llevar a cabo inversiones. Y puede ir al mercado de valores emitiendo bonos y obligaciones. Estos bonos y obligaciones son partes alícuotas de un préstamo que piden y por el cual pagan un interés las empresas de sociedades anónimas. Captar recursos para el crecimiento. Vamos, tiene que ver con lo mismo. Emiten esto para captar recursos para el crecimiento. Luego devolverán ese dinero. Y una cosa también que es una ventaja es la separación de la propiedad y la gestión. Esto también le pasa a la sociedad limitada. Cuando se separa la propiedad de la gestión, se evita el síndrome de los Brandenburg. Bueno, no me sale. Brandenburg, perdón.
El caso es que en este tipo de separación podemos contratar a personas que gestionen perfectamente la empresa o que tengan esa trascendencia o esa motivación por gestionar la empresa como si fueran el creador de la misma. Y esta empresa podrá vivir a lo largo del tiempo y podrá seguir dando beneficios. Los inconvenientes vienen precisamente de esta parte. Como ya la propiedad y la gestión no son la misma, los propietarios por un lado y los gestores o administradores por otro, pueden crearse conflictos entre la propiedad y la gestión. Esto ya lo dije en clase, o lo digo en clase, pero los propietarios lo que quieren es la mayor rentabilidad posible, que si ganamos 1 millón de euros en beneficios, se reparta. Pero la gestión, los administradores lo que quieren es un crecimiento empresarial, generar reservas, abrir nuevos proyectos, llevar ese dinero, ese líquido a nuevos proyectos que hagan crecer la empresa, no solamente por una cuestión de prestigio, sino también de mantenimiento del trabajo. Y estas dos visiones de ese beneficio obtenido puede crear conflictos. La falta de información para accionistas minoritarios también, como ya he dicho antes, empresas grandes suelen tener accionistas minoritarios que no tienen ni voz ni voto a efectos prácticos. Pues también a efectos prácticos, aunque sea un derecho, el derecho a la información, suele faltar información fluida desde los administradores a este tipo de accionariado. Bueno, y por último vamos a hablar de las empresas de economía social o de interés social. Y aquí hay dos tipos de empresas, las cooperativas y las sociedades laborales. Veamos las cooperativas. ¿Y en qué se basa todo esto de la economía social o interés social? Las cooperativas lo definen tanto para las propias cooperativas como para la sociedad laboral. Por ejemplo, leo textualmente, son sociedades constituidas por personas que tienen intereses o necesidades comunes y que se asocian para realizar una actividad empresarial dirigidas a satisfacerlas. Es decir, esta es la idea fundamental. La idea fundamental no es hacer negocio con nuestra actividad empresarial, sino más bien satisfacer las necesidades que tengamos los socios que estamos aquí dentro, en esta empresa, en esta cooperativa. Se inspira en el principio de funcionamiento democrático si no tienen ánimo de lucro. Vuelvo a repetir, su idea fundamental no era lucrarse inicialmente, y vamos a matizar eso más adelante. Los cooperativistas aportan capital y trabajo y su responsabilidad queda limitada al capital aportado. Esto se parece a todas las empresas o entidades de responsabilidad limitada. ¿Por qué digo que no tienen ánimo de lucro? Lo vamos a matizar. Porque estas empresas dependerán de cómo evolucione su filosofía a lo largo del tiempo. Ellos no tienen beneficio, le llaman excedente. Eso que sobra le llaman excedente y no le llaman beneficios, que suelen ser o repartidos entre los socios de forma democrática o se queda para la propia entidad para que ésta crezca y se mantenga viva. Lo que pasa es que las cajas rurales por ejemplo, Bankia o la Caja Rural de Murcia surgieron con esta idea. La idea, pues, fundamental de ayudar a los cooperativistas a obtener financiación a la que no podían acceder de otra manera si no era uniéndose todos entre ellos. Lo que pasa es que comenzaron a crecer, comenzaron a tener excedente y beneficio y comenzaron a succionar o a fusionarse entre cajas y se fue perdiendo la filosofía. De hecho, Caja Madrid se convierte en Bankia, que además absorbe a otras cajas como Cajas Tour o muchas cajas. Bueno, por ahí está la noticia, la podéis buscar. Y ahora, de repente, desaparecen esas cajas, se convierten en un banco con otra filosofía mucho más capitalista y este banco ahora es absorbido, Bankia es absorbido por CaixaBank. Con lo cual, habéis visto cómo se pierde la filosofía por la que se empieza este tipo de cooperativas. Por eso lo de ánimo de lucro lo pondremos entre comillas, como de forma conceptual sí sería así. En la práctica, pues ya veríamos cómo está la vida llena de matices. Bien, ¿cuáles son las características? 2 o más socios, capital mínimo no tiene, está dividido en aportaciones, a esto le llamamos aportaciones, ni participaciones ni acciones, y el nombre tiene que llevar sociedad cooperativa, o SC o SCUP,
sobre todo para no confundirla con sociedades colectivas. ¿Qué derecho da una aportación? Pues el reparto de beneficios con capital, y aquí hay un caso particular, y esto es destacable, que el voto es democrático, una persona, un voto. Se entiende que este tipo de empresas se crea para que sean, digamos, desde el punto de vista social, inclusivas, que todos podamos, incluso el pequeño agrícola, se pueda beneficiar de una unión mayor con otros agrícolas que pueden ser mucho más grandes. Como hemos dicho, no tiene ánimo de lucro, al beneficio le llaman excedente. ¿Cuál es el órgano de gobierno? El órgano de gobierno son la Asamblea General. En vez de llamarle Junta, le llamamos Asamblea, y representa a todos los socios. Y el Consejo Rector son los administradores. Aquí hay una figura, una tercera figura, que es importante y además representa la idea fundamental de este tipo de empresas, que son los interventores, que se dedican a vigilar y controlar el funcionamiento. Estos gestionan el funcionamiento, estos lo vigilan desde fuera para que no se desvíe ese pensamiento de ese interés social, ese pensamiento de no hay ánimo de lucro, ¿no? Esa es la idea fundamental, pero digo, el que hace la ley hace la trampa, y además la vida tiene matices, se va matizando, y no todo es blanco y negro, sino que también hay zonas grises y hay que valorarlo. Bien, podemos clasificar una subclasificación, en este caso, clasificarlas en primero y segundo grado. La clasificación de primer grado es una unión de personas físicas o jurídicas entre 6 y 5 personas, dependerá de la comunidad autónoma. Y estas 3 o 5 personas crean una sociedad cooperativa. Ahora bien, imaginaos que hay otras 3 o 5 personas que también tienen una cooperativa y se unen. Se unen esas 10 personas, esas 2 cooperativas. Entonces estaríamos hablando de una cooperativa de segundo grado. Son más cooperativas que se unen para una misma gestión o para un mismo objetivo. ¿Cuáles pueden ser los objetivos? Y aquí viene la segunda clasificación, que puede ser el interés del trabajo, de venta o de consumo. De trabajo y mantener el trabajo, por ejemplo, se unen un grupo de agricultores de una zona rural, y todos son pequeños, y viene una empresa de fuera que le quiere quitar el trabajo, o se unen básicamente para hacerse más fuertes y hacer que no desaparezca esta zona rural, ¿no? O de venta, ganar poder de venta, que si lo hicieran por separado, ganan poder de venta. Aquí hay no hay coherencia en la escritura, pero bueno, lo que quiero decir, ganan poder de venta más que si lo hicieran por separado. Ganan poder de venta hacia el cliente, porque en la práctica de facto se convierte en un monopolio. Imaginaos, o cuasi, imaginaos la zona rural de la que hablo. Si actuaban por separado, los precios eran bajos, incluso llegando a tener pérdidas cuando un proveedor o un cliente le fuese a comprar su producto agrario. Pero si se unen todos y van como los de Fuente Ovejuna, pues pueden subir el precio, básicamente porque actúan como un monopolio, y aquellos clientes que quieran comprar ese tipo de productos tendrán que pasar por el aro del precio que establezcan. Y eso le da poder de negociación. No para lucrarse, sino para no perder la empresa, o para no quebrar. O de consumo es lo mismo, ganar poder de compra ante los proveedores. Imaginaos que necesitaban un producto, iban por separado, el proveedor se encontraba con pequeños compradores y establecía un precio más elevado que si se encontrase con un comprador grande que le pidiera o que le demandara cantidades mucho más grandes. Entonces el proveedor en cuestión dice: leñes, pues sí, vamos a bajarle el precio, porque en vez de comprarme 50, 10, 25, me están comprando entre todos 500. Y esto, a través de un rappel de compras, por ejemplo, podría hacerse como ejemplo. Bien, y por otro lado tenemos las sociedades laborales, que básicamente tienen el mismo objetivo, el objetivo por lo menos de mantener el trabajo. El objetivo de esta empresa es mantener el trabajo para una zona en particular o para un gremio en particular, y que sea esa su forma, su sustento de vida. Estas sociedades pertenecen a las sociedades
de responsabilidad limitada, tanto laboral, perdón, sí, tanto limitada, sociedad limitada laboral, en la que encontraremos el apellido como SLL, o sociedades anónimas laborales para sociedades más grandes, que también encontraremos la SAL, ¿no? SAL. Lo característico de esto, y no quiero repetir más lo que ya he repetido en las sociedades limitadas o sociedades anónimas, es que ningún socio puede poseer más del 33% de las acciones, ninguno, para que el poder esté más o menos diluido y que todos los socios tengan, digamos, más o menos el mismo poder de voto, para que no haya desestructuración en la empresa, o para que la empresa no sea vendida o no sea disuelta solamente por un socio, o que ese socio decante la balanza de un lado a otro. Esto se hace por eso, básicamente. Solo se podrá disponer del 49% de las acciones un socio si este es una entidad pública o asociaciones sin ánimo de lucro. Si el Estado, por ejemplo, tiene el 49% de una empresa, sociedad limitada laboral, sociedad anónima laboral, pues es la única manera, pero ningún otro socio podría tener esta cantidad, o al menos esta cantidad de acciones, para modificar nada en la empresa. Otra particularidad es que pueden existir dos tipos de trabajadores en estas empresas. Los socios trabajadores, es decir, los propios trabajadores que tienen parte de participaciones o de acciones de esta empresa, y trabajadores que no son socios. Y estos últimos no podrán realizar más de un 15% de las horas totales que hacen los socios trabajadores. Evidentemente, lo que viene a decirnos es, este requisito que viene a decirnos es que los socios no actúen como socios capitalistas, sino que también trabajen. Porque claro, imaginaos, yo soy un socio trabajador, o somos dos socios trabajadores en esta empresa, y contratamos a otros trabajadores y le hacemos hacer todo el trabajo que deberíamos estar haciendo nosotros, incluso pagándole su sueldo y su salario normal. Estaríamos actuando como socios capitalistas, socios que solamente aportamos capital y no hacemos nada en la empresa. Y estaríamos perdiendo la idea fundamental de que esto es una sociedad laboral, no una sociedad anónima o una sociedad limitada sin más. Se constituye también el fondo, no fonde, ahí pone fondo, no sé por qué, el fondo de reserva especial de un 10% para pérdidas, porque se supone lo que se intenta es que esta empresa no desaparezca, que sea fuerte, ¿no? Para mantener el trabajo. Imaginaos una sociedad anónima laboral en un pueblo de quesos, en la que la mayoría del pueblo, las 500 familias que hay en ese pueblo, se lucran porque el 90% o el 80% de los trabajadores trabajan para la empresa quesera. Esa empresa quesera de repente decide cerrar o va a quebrar, pues el Estado a lo mejor compra esa empresa o obliga a esa empresa que las acciones de esta empresa la venda a los trabajadores, al menos el 51%, para que ellos sigan teniendo su trabajo, y además, por ejemplo, el Estado se queda con el 49% de estas acciones para subvencionar, porque estamos hablando de que el 80% de las familias en ese pueblo se quedaría sin trabajo en el caso de que esta empresa cerrase, y esa es la idea fundamental por lo que se cuida este tipo de empresas allí donde estén. Y por eso, repito, el fondo de reservas especiales del 10%, o los beneficios fiscales a los que pueden acceder de créditos subvencionados, etc. Y bueno, hasta aquí la presentación, hasta aquí el segundo tema. Y nada, espero que haya sido claro en todo lo que he dicho. Bueno, chicos, y nada, pues espero, como ya he dicho, haber sido claro. Espero que os haya gustado lo que os he planteado aquí. Espero que haya crecido o haya salido vuestra curiosidad al respecto de este tema. Este tema tiene mucho más trasfondo, y bueno, podríamos hacer tesis en base al tipo de empresa y cómo actúan en su ámbito de actuación. Una cosa, por ejemplo, que con mis alumnos, un reto, ¿no? que de hecho me lo plantearon ellos a mí en su momento, era encontrar una empresa regional que solo sea regional, que su ámbito de actuación se
quede en una región en particular, y gracias a estas cosas, a las nuevas tecnologías, pues nos impide ver o saber o delimitar exactamente hasta dónde llega la actuación de una empresa que puede ser casi cuasi global. Por ejemplo, una empresa de Albacete que vende cuchillos, exporta cuchillos al mundo entero. Dices, wow, un tío de un pueblo, de una casa en particular que vende a través del e-commerce. Pues este tipo de cosas son curiosas y bueno, pues espero que haya alimentado esa curiosidad que tenéis. En fin, que nos vemos en la próxima. Un beso.